Primera de Corintios en el capítulo 15 y el versículo 14. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En esta tarde el Señor ha puesto este versículo en mi corazón y quiero que pongan atención, ya que lo que vemos aquí en este versículo hace mención en todo el capítulo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, ¿verdad? En las doctrinas cristianas hay muchas, pero una de ellas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar de esto porque lamentablemente hay cristianos que están en una congregación, que van a la iglesia, que cantan, pero muchas veces desconocen las doctrinas, o quizás los enseñan, pero no les interesa. Pero en esta tarde yo quiero decirles que es muy importante saber y tener presente en mente las doctrinas de la fe cristiana, y una de ellos es la resurrección. Por lo tanto, ¿verdad? Pido su atención y, ¿verdad? Quiero leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 15. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol viene aconsejando aquí para fortalecer a los cristianos, a los creyentes, porque, ¿verdad? Aquí vamos a ver, y él va a presentar una serie de argumentos, de evidencias, de pruebas, de testigos, ¿verdad? De que él dice, o en la predicación que él está dando, es de que Cristo murió, pero que también Cristo resucitó. Y lamentablemente, pues, en aquel entonces muchos dudaban y otros no creían, porque, ¿verdad? Los saduceos principalmente enseñaban que no existe la resurrección. Los griegos también no creían en eso, por lo cual la iglesia que cree en el Señor Jesucristo debe saber esta doctrina. Y yo quiero, ¿verdad? Hablar, hay muchos, pero quiero hacer énfasis en dos puntos, ¿verdad? Que usted tenga en mente, y eso lo vamos a ver aquí en los versículos de la palabra del Señor, ¿verdad? Las pruebas y los testigos que el apóstol presenta a la iglesia de los Corintios. Dice en el 4, en el 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando vemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, vemos muchas referencias. Por ejemplo, en los Salmos, en el profeta Isaías nos habla del Cristo, ¿verdad? De cómo él iba a venir y luego, ¿verdad?, dar su vida, pero que al tercer día resucitaría. Las Escrituras nos lo enseñan. Y el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea que Pedro fue testigo de que Cristo resucitó de los muertos. También los 12 apóstoles, pero también dice que después de eso apareció a más de 500 hermanos. O sea, ¿verdad? Él dice que muchos de ellos todavía viven. Entonces, ¿verdad? Él les estaba diciendo que si quieren preguntar o quieren saber si eso fue así, hay muchos testigos, los 12 apóstoles y también más de 500 hermanos. Pero también él dice en el versículo 8: y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Él también es un testigo ocular de la resurrección de Cristo, y él viene dando, ¿verdad?, esas evidencias, porque dice el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, hay algunos que pensaban así y decían esto, que no hay resurrección de muertos. Y él les viene a decir ahora: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De manera que si Cristo no resucitó,
nosotros estaríamos perdiendo el tiempo en predicar la palabra del Señor.